En esta oportunidad nos ha correspondido, Julián, hablar sobre inteligencia artificial en su sentido más amplio. ¿Es posible que para empezar a hablar de inteligencia artificial toquemos unos conceptos muy básicos con el ánimo de homologar conceptos entre todos y ya después profundizar incluso en aspectos, como lo conversamos ahorita, casi ontológicos y del ser humano, porque no es solamente tecnología? Bienvenido, Julián. Julián, quiero empezar con ese concepto básico. No quiero saber qué es la inteligencia artificial, sino que quiero saber, para vos, en tu experiencia, ¿qué es eso? No, Andrés, Cámara de Comercio, Clúster de Industrias Creativas, mil gracias por esta súper invitación. Y yo creo que es un muy buen punto de partida porque hay yo creo que una cantidad de desinformación en el tema y digamos que mi definición es muy simple y es cuando una máquina te ayuda a hacer algo que a veces te puede tomar mucho tiempo o inclusive no tienes los recursos para hacerlo. Entonces, para mí eso es inteligencia artificial de la forma más simple posible. Hay un riesgo, y lo conversábamos ahorita también, y es pretender abarcar todo lo que significa inteligencia artificial, que se puede volver un monstruo inasible y que nos desborda. ¿Cuál es la recomendación para buscar exactamente una necesidad a un problema mío y no a un problema inexistente? Sí, yo creo que toda esta era de abundancia de información nos está como atropellando con todo lo que se puede hacer con tecnología y dentro de la tecnología está la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es muy importante partir realmente del cuál es el problema que yo quiero resolver. Si yo estoy en una compañía como en las industrias creativas, ¿cuáles son mis procesos? Y ahí es que yo empiezo a definir cómo puedo mejorar cada parte del proceso y ir a buscar la herramienta adecuada para cada parte. Porque nos están diciendo que el ejercicio es al revés. Y es, mira, bájate ChatGPT, págale $20, que eso te lo hace todo. Y esa realmente no es el mindset, esa realmente no es la esencia. Yo tengo que partir del problema, o sea, esto es muy de design thinking, esto es muy de metodologías de diseño. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero resolver? Y ver si alguien digital o humano me ayuda a resolverlo. Ahorita nos ponías un ejemplo de una gran superficie, como las que conocemos en todas nuestras ciudades, donde hay 20 o 30 mil herramientas distintas. Pero antes de entrar a esa gran superficie tengo que saber qué necesito. ¿Sucede parecido con esto? Sí, vámonos a la analogía que yo hablo mucho pues, en las charlas y en las clases y con los clientes, es la analogía del constructor o del carpintero. O sea, yo primero tengo que saber, como carpintero, si voy a hacer una mesa, qué diseño es, qué herramientas necesito y luego me voy a esa gran superficie a comprar las herramientas adecuadas. Pero si yo me paro en el anaquel y veo 70 tipos de destornilladores, cualquiera me sirve, pero lo que tengo que ver es cuál es el adecuado para mi problema. Y en el audiovisual, particularmente, que es el tema nuestro, nos hemos dado cuenta que hay 1000 herramientas. O sea, todos los días hablamos con amigos, hablamos con personas que dicen, ve, yo estoy usando esta, yo estoy usando aquella. Entonces, cada carpintero tiene también su forma de irse acomodando a las herramientas. Entonces, yo creo que muy importante es el foco en el problema y no enamorarse de la herramienta, porque al final entonces nos enamoramos de la herramienta y todas las herramientas tienen una frontera. La ChatGPT, Gemini, Claude o la que quieran de chat tienen sus fronteras. Entonces hay que empezar a entender primero el problema y luego enamorarse de la herramienta. Y si te estoy entendiendo, la IA, la inteligencia artificial, es un medio y no un fin por sí mismo. Pero ¿has conocido casos de empresas o personas que la tienen como fin y por ahí se están equivocando? Yo creo que ahí me voy a volver un poquitico en la historia y es que hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa y es una cadena de sucesos históricos que han venido pasando desde casi que desde los años 40 y les recomiendo una película que a nosotros nos gusta mucho que se llama El Código Enigma y cuenta la historia de Alan Turing y cómo un equipo de profesores de Oxford se dan a la tarea de hacer una máquina para que les ayude a hacer más rápido el proceso de descifrar ese código. Entonces, mira que ahí encontraron ellos que no tenían tiempo y la máquina les dio tiempo. Entonces, cuando nos damos cuenta que yo uso la herramienta para el fin, definitivamente puedo empezar a mejorar la herramienta, pero si yo fundamento mi negocio en una herramienta, la herramienta me la van a cambiar el día de mañana. Entonces yo no puedo decir,
Y nos pasó el año pasado, nosotros participamos en Starco el año pasado, la feria de emprendimiento de acá de Medellín, y muchas empresas ponían digamos, en su eslogan que hacían cosas con inteligencia artificial. Entonces eso ya se volvió también como un commodity. Entonces lo que tenemos que entender es realmente cuál es el problema que estamos solucionando, independiente de la herramienta que usemos. Pero indudablemente estas herramientas nuevas de inteligencia artificial generativa nos dan mucho tiempo, nos permiten que esos temas de muchos procesos se hagan muchísimo más rápido y nos den tiempo realmente para la estrategia, para seguir resolviendo y definiendo el problema. Yo quisiera, y creo que muchos comparten este deseo de los que están acá en este auditorio, que vayamos intercambiando en esta conversación casi que desde la concepción filosófica de la inteligencia artificial, pero también con la aplicabilidad en las industrias que representan todos estos empresarios que están aquí con nosotros. Y se pueden hacer una pregunta y es, bueno, en términos prácticos, a mí la inteligencia artificial, ¿qué me habilita? O me habilita procesos contables, por ejemplo, en la compañía, o procesos creativos, pero desde tu experiencia, la IA para esta industria particular, ¿qué habilita? Bueno, en industrias creativas, pues no se nos puede olvidar que industrias creativas también es un elemento muy grande. O sea, aquí estamos hablando de eventos, estamos hablando de música, estamos hablando de audiovisual, pero dentro de audiovisual está videojuegos, está todo el tema de animación, producción audiovisual. Entonces, volvamos al problema, o sea, volvamos a la esencia y al modelo de negocio de cada una de las empresas para que nos empecemos a dar cuenta que en toda la cadena hay herramientas y siempre han existido herramientas de tecnología que nos hacen el proceso más rápido para tener más tiempo para la estrategia. Y te decía ahorita, o sea, yo creo que no conozco en este momento el primer contador que siga haciendo la contabilidad en el libro verde de forma manual, o no conozco nadie que esté oyendo todavía, a no ser que sea pues un personaje súper vintage, que siga oyendo sus cassettes de hace 40 años. O sea, la tecnología va evolucionando con nosotros. No nos puede dar miedo también esa innovación del explorar qué es lo que puede hacer la tecnología, pero desde el proceso, no desde la herramienta. Te preguntaba también ahora, y se volvió una discusión interesante, ¿cómo usar inteligencia artificial con suficiente inteligencia humana para que haya esa conjunción entre lo que somos y lo que hacemos? Digamos que ese es el núcleo de todo lo que nosotros estamos como liderando en estas conversaciones, porque creemos que la inteligencia artificial vino a reemplazarnos. Y el que tiene miedo de que sea reemplazado es el que tiene dudas de lo que hace. Entonces, el que realmente sabe lo que hace, es experto en lo que hace, es apasionado en lo que hace, estudia lo que hace, tiene un gran aliado al lado. Es como si uno contratara a su asistente personal y le dice, ve, yo te quiero con todo mi conocimiento y experiencia, quiero que me ayudes a hacer esto de una forma más profesional y más fácil. Pero si yo no sé del tema, lo que estamos haciendo es que nos estamos llenando de una abundancia de cosas genéricas. Entonces, en el caso de nosotros, hacer una imagen en inteligencia artificial ya es muy fácil. Pues yo simplemente le digo a cualquiera de estos chats, hazme la imagen de un, qué sé yo, de un helicóptero, y él me hace un helicóptero súper hiperrealista, que antes nos tomaba horas buscar en un banco de imagen, buscar, o sea, ya es inmediato. Entonces la inmediatez también nos trae abundancia, y la abundancia nos trae que ya se volvió muy bueno lo normal. Entonces los que realmente conocemos del tema gráfico, fotográfico, audiovisual, pues somos los que tenemos el conocimiento para hablar con estas máquinas y pasar de lo normal a lo extraordinario. Contanos, Julián, para profundizar en eso que estás diciendo, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en un día tradicional de Visua, por ejemplo, en tu compañía? Yo creo que ya se volvió, y esto va a sonar muy extraño, y en varias de las conversaciones que tenemos digamos, con los clientes y con el equipo, es que para nosotros ya se volvió un equipo donde nosotros tenemos no solamente el equipo humano, sino que cada equipo humano está con otros equipos digitales ayudándole en diferentes cosas. O sea, lo que nos dimos cuenta desde hace muchos años, y aquí pues les cuento un poco, en Visua nosotros trabajamos todo el tema de storytelling y nos apalancamos de todo el tema audiovisual, pero para nosotros la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, existe desde hace mucho rato. O sea, nosotros vamos a cumplir 11 años este año, pero siempre hemos sido unos apasionados de la tecnología, hemos sido desde muy niños
súper amantes de los videojuegos, de la animación, entonces siempre la tecnología estuvo muy presente dentro de nosotros. Entonces hemos sido muy gomosos de la tecnología y cuando usamos herramientas como Photoshop o como Premiere o cualquiera de estas herramientas para hacer video, pues eso viene con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Pues Adobe, la casa de todos estos software, es una empresa que está muy preocupada por el avance tecnológico y eso es inteligencia artificial, inclusive desde hace 10 años que estábamos. Hace más o menos 8 años llegaron los drones para poderlos comprar de forma comercial y nosotros fuimos de los primeros que ensayamos, chocamos un par, o sea, somos muy dados a explorar y a ser como muy gomosos de lo que pasa en la tecnología. Entonces, cuando en el 2022 apareció un boom en marketing, porque no podemos dejar a un lado que es que esto que estamos viviendo hoy de inteligencia artificial también tiene mucha responsabilidad del marketing, cuando dijeron, viene una herramienta como ChatGPT que te va a permitir hablar con ella y ya te va a hacer todo, pues nosotros ya estábamos montados en eso hace mucho rato. Entonces fue muy natural, porque fue como traer otra herramienta más a la caja, y en vez de reemplazar la caja de herramientas, lo que hicimos fue ampliarla. Entonces, para nosotros el día a día, ya volviendo a la pregunta, es un día a día donde toda la parte conceptual la hacemos con ayuda de estos asistentes, toda la parte gráfica, ya tenemos muchos modelos y tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer storyboards, propuestas para clientes, generación de contenido muchísimo más rápido. Y a lo que nosotros como humanos nos dedicamos es a ese criterio y ese gusto que hemos venido puliendo con los años, podérselo dar a esa herramienta, no comer entero y no hacer copy-paste de lo que nos entregan estas herramientas. Yo quiero que profundicemos un poco en un par de fechas que nos entregaste. Desde 1939 se hablaba de máquinas que procesaban más rápido que los científicos, pero en 2022 se da la eclosión fuerte de este asunto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el clic? Pues para no entrar mucho nos podemos quedar aquí horas hablando de esa evolución del 39 al 2022, pero han sido una serie de sucesos muy importantes que han hecho crecer el procesamiento y la forma en que las máquinas, entre comillas, piensan. Y de ahí viene el concepto de inteligencia artificial, si las máquinas pueden pensar o no, que ese concepto como tal es de los años 50. Después aparece que las máquinas, por ejemplo, mi papá, que es ingeniero civil de la Facultad de Minas, me decía que él le tocó cuando llegó el computador a la Facultad de Minas, que creo que era del tamaño de la mitad de este salón, y no tenía memoria. O sea, la memoria eran unas tarjetas perforadas donde uno tenía que quedarse horas perforando tarjetas para entregarle a la máquina lo que quería hacer. Entonces después llegó la memoria y con la memoria llegó el machine learning y es que la máquina yo le podía entregar demasiada información. Y después llegó el deep learning y es que la máquina podía aprender a punta de iteraciones. Y después del deep learning apareció la inteligencia artificial generativa. Entonces mira que es una sucesión de cosas que han venido pasando en la tecnología para que en el 2022 una empresa como OpenAI le diga al mundo es que la inteligencia artificial generativa no debería ser solo de las grandes compañías, porque empresas como Microsoft, empresas como Google, empresas como estas grandes supercompañías de tecnología ya usaban inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Entonces lo que dicen ellos es, ¿por qué no le damos esto a la humanidad? Y que sea la masa la que también pueda entrar a este tipo de tecnología, y por eso se llama OpenAI, porque supuestamente nace como una herramienta abierta para todos. Y ese hito es noviembre del 2022. Y nosotros, como somos bien nerdos, que ya veníamos oyendo en nuestros newsletters y en las revistas que vemos y en las páginas que seguimos, ese es era un mito que venía desde hace mucho tiempo, hasta que ya se hizo realidad en noviembre del 22 y nosotros ahí como buenos geeks entramos de primeros a ver eso que era. Ese mismo año también nace Midjourney, que es una de las primeras herramientas de generación de imagen, y yo como fotógrafo y Jorge, mi socio, como diseñador, decíamos, eso es imposible, o sea, si eso es verdad, apague y vámonos. Pues, o sea, si esto ya puede escribir y esto ya puede hacer imágenes, entonces, ¿qué va a hacer visual? Y nuestra primera reacción fue, ante esa amenaza y ante ese miedo, pues lo primero que tenemos que hacer es contra quién nos estamos enfrentando. Y ese contra quién nos estamos enfrentando se volvió ya parte de nuestro día a día. Entonces uno puede decir que Visual hoy tiene un equipo directivo, tiene un equipo de freelancers, pero alrededor tiene una cantidad de asistentes digitales que les hemos dado rol en cada uno de los procesos, no copy-paste de lo que nos digan las herramientas. Cuando te sentás
con tus socios, con el equipo de trabajo, con esos gomosos, ¿cómo responden a la pregunta de ¿para qué no es la inteligencia artificial? Yo creo que y creo que nos ha pasado a todos, la primera sensación cuando uno entra a cualquiera de estas herramientas, y ahorita más o menos lo decías, o sea, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, son la puntica de una cosa muy grande. Hoy puede haber más de 5.000 empresas trabajando en soluciones de Machine Learning, de Deep Learning, de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno prueba como esas primeras veces la herramienta, uno dice, uy, esto me lo hace todo. Entonces, esto sirve para todo. Pero entonces, ¿qué nos ha pasado en el equipo? Y también nos pasa porque nosotros también formamos a los clientes en una buena adopción de la inteligencia artificial generativa, y es, ahorita hablamos de herramientas, hablemos primero de procesos. Entonces le damos roles muy específicos a la herramienta, donde el criterio de nosotros es lo más importante, o sea, eso sí no se negocia. Y uno se da cuenta de pues uno se da cuenta en LinkedIn que todos nos volvimos poetas, escritores, pues el amigo mío que escribía 2 rayitas ya escribe párrafos y artículos enteros. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el criterio, cuál es el gusto que nosotros le estamos imprimiendo a todo eso que podemos hacer, en todas las áreas, porque es que el contador tiene criterio, el camarógrafo tiene criterio, y ese criterio que tiene el camarógrafo lo puede ejercer a través de una cámara, a través de una lente, o a través de un software o una aplicación donde yo le digo cómo quiero que mueva la cámara, porque yo ya sé mover esa cámara. Entonces empezamos a ver que el criterio, y eso es lo que siempre le decimos al equipo y al cliente, primero defina súper bien el proceso, quiénes son los más expertos en cada uno de esos procesos, y ahí traiga la inteligencia artificial, no antes. Hablar de máquinas que ayudan en la productividad, en la eficiencia es apasionante, pero yo quiero un concepto tuyo para el ser humano, y es cómo entender ese dilema de la creación de las máquinas con la creación del intelecto, porque en industrias creativas sí que está el intelecto de las personas en juego. Volvemos al criterio, y yo creo que la palabra criterio la tenemos que ver como con desde muchas partes. Primero, experiencia; segundo, pasión; segundo, todo lo que yo vivo. O sea, al final, creatividad no es más que la suma de todas esas experiencias que yo voy teniendo y las plasmo de alguna forma. Entonces, el artista plástico, hay un artista que a mí me impresiona que usa inteligencia artificial que se llama Rafik Anadol, y es un artista que entendió que el Machine Learning no es más que una cantidad de datos que se empiezan a mover dentro de un equipo, y eso le dio color, y él ha tenido unas obras que son gigantescas, que son, no sé si se han dado cuenta, son como unos líquidos de colores que se mueven de forma aparentemente aleatoria, pero eso realmente está siguiendo las leyes de un software que está por detrás. Entonces, el humano siempre va a ser el que va a liderar a esa máquina, por lo menos por los próximos años, no me atrevo pues a decir que siempre, pero entonces ese criterio en la experiencia, en lo que hemos vivido, en el gusto que tenemos, en lo que hemos podido experimentar, donde de verdad nosotros guiamos a la máquina. Yo siempre digo, y pongo el ejemplo del director de orquesta. El director de orquesta en escena no toca ningún instrumento, pero detrás lo sabe tocar todos, sabe el sonido de todos y sabe dirigir a todos. Y ese es, digamos, el rol que yo veo que estamos empezando a tener el día de hoy. Las máquinas son todos nuestros músicos y nosotros somos los que dirigimos todos esos músicos para que eso sí suene como una gran sinfonía. Julián, y asistentes y a quienes nos ven en el video podcast, coincidamos en que las tecnologías y su rápida evolución nos desinstala, nos incomoda, nos exige, y a veces eso no es tan bueno, y podría parecer que generacionalmente, mientras más años vamos teniendo, los que estamos en la década de los 40 con mucha cara de 50 y hasta más, podríamos decir, eso ya no me tocó, que lo hagan los jóvenes, pero yo sigo con mis formas de hacer las cosas. ¿Cuál es tu concepto sobre ese tema generacional? Sí, acá hay digamos que una invitación muy interesante, y es que cuando en una mesa uno sienta al personaje de 50, 60 con el de 20, ahí hay una cosa mágica, y es la experiencia del de 50 y 60, porque es que este personaje ya pasó por el cassette, por el CD, ya bajó de internet, ya bajó cosas de MP3, o sea, le ha tocado pasar por muchas cosas.
Y el de 20 tiene toda la capacidad tecnológica y tiene ya ese mindset puesto. Si yo junto esas dos cosas, tengo una cosa súper poderosa que no las puedo separar. Hay gente de 60, de 70 que dice, no, a mí ya eso ya no me tocó, eso ya no es conmigo, pero vení, pero entonces cogí uno de 20 para que te ayude a potenciar eso que tenés adentro. Y eso es lo que estamos también como ayudando en las empresas, que se potencie ese conocimiento más esa tecnología. Al final ese es el vínculo que tenemos que lograr, porque ahí está el humano en toda su esencia, o sea, la experiencia del humano más ese joven con toda esa energía y con toda esa capacidad de exploración. Al joven no le, pues no le importa equivocarse 7 veces, y eso es lo que exigen estas nuevas herramientas. Entonces, si uno se mete en una herramienta de generación de imagen, la que uno está buscando, si uno sabe del tema, no llega de primero, llega después de 20, 30 iteraciones. Entonces yo creo que esas dos generaciones se tienen que unir todavía cada vez más. A quienes nos escuchan y a quienes nos ven, seguramente les está pasando por la mente, bueno, y en mi industria, ¿cómo voy yo ahí? Estás diciendo que desde tu experiencia le ayudas a las empresas. ¿Cuáles son esos 2 mensajes clave que nos tenemos que llevar de aplicabilidad de estos conceptos para el día a día de estas compañías? Yo creo que lo más importante es entender que, digamos, estas nuevas tecnologías, como les decía ahorita, tienen que ser una consecuencia y no lo más importante. O sea, no es, hay muchas empresas que estamos viendo, inclusive en internet y en redes sociales, viendo el curso de ChatGPT para abogados, curso de ChatGPT para yo no sé qué. O sea, eso es lo último que tienen que hacer. Lo primero es definir muy bien su estrategia, sus objetivos, sus procesos, y ver en cada uno de esos procesos, en cada una de las áreas, qué puede ser mejorado con tecnología. Porque también se volvió commodity inteligencia artificial, ya queremos usar inteligencia artificial para todo. Entonces, lo primero es hacer un trabajo muy serio de estrategia, o sea, quién soy como compañía, cuáles son mis objetivos, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi portafolio, ahora sí, cuáles son mis procesos, y si en los procesos hay cosas que se pueden mejorar. Y lo segundo es que hay que empezar a identificar eso que te decía ahorita generacional, quiénes son los que tienen el conocimiento y quiénes son esos early adopters en las compañías que se quieren comer el mundo con tecnología. Y ahí uno empieza a encontrar una cantidad de mejoras en los procesos increíbles. Y no es simplemente, sí, ya todos tenemos ChatGPT y ya, entonces ya estamos montados en la inteligencia artificial. Eso va mucho más allá y va mucho más profundo, de verdad. Más que ponerle ChatGPT o Copilot o Gemini a todos, es venga, ¿para qué lo vamos a usar y qué es lo que queremos lograr? Y que haya también una conciencia de que eso también se tiene que medir. O sea, no es simplemente, listo, ya chuleamos ChatGPT para todos y listo, y todos haciendo copy-paste de ChatGPT. No quiero despedir esta conversación sin que les compartamos a quienes nos escuchan y nos ven las reflexiones que hacíamos esta mañana. Madrugamos a ponernos profundos y hablábamos que incluso se podría hablar de personas que se han enamorado o del chat o de cierta tecnología, enamorado pues en el sentido más puro de entregar un sentimiento. Y en ese sentido, lo que estás diciendo, también valdría la pena entonces que los empresarios pongan unos límites, porque seguramente hasta allá pues no podemos llegar. ¿Cómo ves tu reflexión con respecto a ello? Pues yo creo que también el cine, y nosotros que también estamos en el cine y en el audiovisual, nos han mostrado pues como unas posibles facetas del apocalipsis de la tecnología. Películas como Hair, si no se la han visto, pues es de un personaje que se enamora de su sistema operativo, pues de su computador, o series como Black Mirror, que nos muestran pues como unas posibles cosas de tecnología. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, la esencia sigue siendo la estrategia que viene del humano, después pasa a unos procesos y cómo quiero yo mejorar esos procesos. Es indudable que uno le pregunta mucha carajada a ChatGPT, entonces uno le pregunta, ve, tengo esto en la nevera, ¿qué hago de almuerzo porque no quiero pensar? Sí, también sirve para eso, pero como compañías tenemos que empezar a dejar muy claros los límites de las herramientas, así como cuando en una compañía compramos 40 camiones, pues tiene que haber unas normas claras de cómo se usan esos vehículos, esas herramientas. Y también tienes una invitación para quienes estamos aquí y para quienes nos están viendo en el video podcast, porque Visua está haciendo una especie de curaduría de todos estos contenidos, acompañando a las empresas. ¿Cómo funciona? Ahorita les vamos a compartir un QR para que lo aprovechen.
Sí, nosotros inclusive desde hace mucho tiempo nos hemos sido muy apasionados de la docencia, somos muy generosos pues, con todo este tema que nosotros investigamos y nosotros averiguamos. Y el año pasado dijimos cómo podemos nosotros aportar, Jorge y yo desde la docencia, que somos profes en varias universidades, porque estamos en la era de la abundancia y yo creo que es muy importante poder entender como unas fuentes claras, porque uno se mete a YouTube o a cualquier red social y uno encuentra una abundancia y todo el mundo hace todo a un clic y todo es súper fácil, nadie se equivoca. Esto pues todo el mundo se volvió millonario en 2 semanas usando inteligencia artificial. Entonces lo que nosotros nos dimos a la tarea es el año pasado, creamos un chat privado que empezó como nosotros, ve, mira lo que salió, ve, mira, esto me pareció interesante, un amigo nos dijo, hey, ¿por qué no me dejan entrar ahí? Y después 2 amigos, ¿por qué no me dejan entrar ahí? Y hoy tenemos un chat privado, aquí por allí les estamos compartiendo el QR, donde nos estamos como dando a la tarea de limpiar mucho toda esa abundancia y compartir de forma muy generosa nosotros desde la creatividad, desde el audiovisual y desde el marketing, qué es lo que nos estamos encontrando que de verdad vale la pena explorar. Ahí mostramos errores, ahí mostramos herramientas, pero también contamos cosas que nos están pasando a nosotros, damos tips de esta herramienta cuando uno entra, es súper difícil de usar, pero metas en estos 3 botones para que se dé cuenta lo que puede lograr. Y ha sido muy bonito porque sin hacerle mucha bulla ya somos 300 gomosos viendo qué es lo que está pasando en este tema. Gracias, Julián. Nos quedamos con varios mensajes. Inteligencia artificial es una realidad ineludible que no nos debe abrumar, pero que sí tenemos que tener conciencia que quien la use está poniendo un mejor nivel y está haciendo mejor las cosas. Y de la mano de empresas y empresarios como Julián Restrepo podemos entenderla mejor. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias a todos, a los que nos están oyendo. Yo creo que el mensaje final es no tenerle miedo a la tecnología. Esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que lleva muchos años, pero que tenemos que verla con estrategia y con mucho criterio. Los invito a que le demos un aplauso de agradecimiento a Julián.